Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de la República, es el senador que entró en lugar de Ricardo Monreal. Está identificado con el monrealismo. Es considerado de los puros de Morena. Bueno, pues ya la embarró y no solo eso. Ahora dice que los ministros no han tomado ni un peso de los fideicomisos y que tiene que ser analizado con lupa. A ver. Los fideicomisos para los anteojos de los ministros, las laptops, las trocas blindadas, la lavandería, la vestimenta, las mansiones, su reparación, su mantenimiento, es con recursos del pueblo. Eso no es hacer mal uso de los recursos públicos. Y eso sin contar los viajes políticos, los viajes de placer que se dan ministras y ministros. Bueno, pues es que este senador no estuvo en la Cámara de Diputados, donde se debatió con todo lo que es el presupuesto de la Federación, el presupuesto de egresos 2024. Pues ahí mire, Alejandro Rojas Díaz Durán es un personaje gris de la política que tiene muchas ganas de ser tomado en cuenta, pero no pone atención a lo que está pasando. Es el gran problema. O sea, él, con tal de que lo tomen en cuenta, hace estas declaraciones. Desde luego que Monreal, pues seguramente ya recibió un jalón de orejas por parte de Claudia Sheinbaum. Está en su equipo y aunque no están de acuerdo, pues es para sacar adelante la cuarta transformación. ¿Y qué pasa? Que este personaje aparece y dice: no, pobrecitos los ministros, no nos consta que ellos hayan agarrado dinero. Es a ojos vistos, ni siquiera se requieren documentos. En todo caso, el propio senador Alejandro Rojas Díaz Durán sería el que tendría que presentar documentos que avalen lo que dice. Si los ministros no agarran dinero, no tienen esos fideicomisos a su favor, entonces que lo demuestren, porque hasta donde sabemos esto es una situación de bastante podredumbre dentro del Poder Judicial. Y si tienen defensores de este tipo dentro de Morena, pues esto viene a ser hasta un sabadazo para el presidente, hombre, qué caray. Digo, el presidente ha denunciado desde la mañanera, ha estado atento a lo que pasa con el Poder Judicial, y sale Alejandro Rojas Díaz Durán: los voy a defender, porque los voy a escuchar, y somos un grupo de senadores. ¿Cuántos son, hombre? ¿Cuántos puede tener? No es Monreal, y si es el Monri también, creo que esa gente le hace mucho daño a Morena. Vamos a la información. Mire, aquí está el dato de cómo Epigmenio Ibarra, por su parte, así se las gasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que tomó la decisión de declarar inhábiles del jueves 19 al martes 24 de octubre del presente año y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales. Quiere decir que no van a trabajar. Desde el jueves ya no trabajan los trabajadores del Poder Judicial, los empleados no van, pues, ¿para qué? De todas maneras está mejor que no haga nada. El cinismo es bárbaro, eso es cierto. Ahora, dice el senador Alejandro Rojas Díaz Durán que continuarán analizando la iniciativa de Morena, sin embargo se sumará a la marcha de trabajadores. ¡Órale! O sea que también va a ir a la marcha de los trabajadores. El senador de Morena descarta que el fideicomiso del Poder Judicial den privilegios. No he encontrado evidencia o no ha checado los documentos. La iniciativa para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora se analiza en el Senado, generó polémica en las últimas semanas e incluso un paro por parte de los trabajadores ante el debate si estos recursos, que en suma dan un total de 15,000 millones de pesos, se utilizan para dar privilegios a los ministros, jueces y magistrados o son parte de los salarios que les corresponde a todos los empleados en general. La propuesta fue impulsada por diputados de Morena y es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en diversas ocasiones que con ella se busca equilibrar los pagos de los trabajadores en el Poder Judicial y eliminar supuestos beneficios adicionales con los que cuentan los altos mandos al considerar los privilegios abusivos e innecesarios. No obstante, desde el 16 de octubre pasado, los trabajadores del Poder Judicial han realizado protestas, bloqueos y marchas en todo el país, argumentando que la eliminación del fideicomiso afectará directamente a sus salarios y prestaciones, contrario a lo que afirma el presidente. A esto se sumó el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien a través de redes sociales se posicionó sobre el tema al informar que recientemente se reunió con jueces, líderes sindicales del Poder Judicial, magistrados y ministros para analizar detalladamente la iniciativa. Mensaje a la opinión pública: este es el documento que dio a conocer Alejandro Rojas. Y esto en su cuenta de X, antes Twitter. ¿Será posible que el senador no se dé cuenta que la vestimenta es algo que pueden comprarse los propios jueces y gastar miles de millones de pesos en viajes suntuosos, viajes de placer,
incluso llevar acompañantes, estrenar camionetas cada 2 años, camionetas blindadas, de esas caras, no será suficiente como para decir, esto es un exceso. Y un exceso, a ver, compáralo con un exceso, ¿con quién? Con cualquier trabajador, con un médico, con un maestro, con un especialista, con un ingeniero, con un arquitecto. Son sueldos elevadísimos, 700,000 pesos. Dice Alejandro Rojas que a él no le consta, que él no vio nada extraordinario. Es más, él se atrevió a decir que va a ir a la marcha del día de mañana. No, bueno, pues así ni cómo ayudarlo, ¿no? Aquí está con los trabajadores del Poder Judicial, porque él solo se fue de aprontón, o sea, ni siquiera le hablaron. Él solo llegó, yo soy el diputado, yo soy el senador y los voy a escuchar. Mire lo que les dijo. Debo confesar que estaba pasando aquí afuera y me percaté y me quedé a escuchar lo que ustedes estaban diciendo. Soy su servidor, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena. Y yo he estado analizando toda la discusión que se ha dado en la Cámara de Diputados respecto a la extinción de los fideicomisos. Les quiero decir que habemos un grupo de senadores y senadoras de Morena que estamos dispuestos a escucharlos, sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aquí habemos un grupo de senadores que sí reconocemos que este tema de los fideicomisos es un tema muy delicado y a juicio muy personal de su servidor, tiene visos de inconstitucionalidad su extinción, porque afecta a derechos adquiridos de los trabajadores y afecta a la operatividad del Poder Judicial de la Federación y afecta a la sociedad mexicana, porque finalmente el Poder Judicial tenemos que fortalecer su autonomía y no su debilitamiento. Por lo tanto, hago un compromiso público porque vamos a fijar posición en los próximos días en comisión, porque nosotros estamos de acuerdo en que se hubiera turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también, pero no fue así. Sin embargo, en comisión vamos a dar la batalla y ahorita que concluya la conferencia nos ponemos de acuerdo para abrirles la puerta y un grupo de nosotros los va a recibir. Esta es su casa y hay el compromiso de defender a los trabajadores. Muchas gracias. Estamos en contra de los privilegios, pero ustedes no son privilegiados. Así es. Los que deben ser privilegiados en este país debe ser la justicia, la libertad y la democracia, y por eso vamos a luchar. Muchas gracias. Les agradezco que se hayan quedado y felicidades. Senador, si usted nos los permitiera, senador, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente. Sí. En primera instancia le pregunta Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Hola, senador, buenas tardes. Preguntarle cuántos son los senadores de Morena y si este planteamiento que hizo usted en estos momentos, que está en contra de la desaparición de los fideicomisos, significa que va a votar con la oposición ahora en contra de esto que ha ordenado el presidente. No, yo estoy analizando y voy a leer con cuidado lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Acuérdense que la Cámara de Senadores es Cámara revisora. Nuestra obligación constitucional es también verificar que lo aprobado en la Cámara de Diputados cumple con la Constitución. Y en lo personal yo tengo dudas de lo aprobado y voy a ver los términos que fue votado para definir mi posición, pero de entrada les diría que de acuerdo a la Constitución y a la ley, los recursos que están en estos fideicomisos que se pretende extinguir son recursos presupuestales que se han ejercido en años anteriores y que ya forman parte de derechos adquiridos de los trabajadores y de los fiduciarios que constituyen estos fideicomisos. No quiere decir que todo este recurso que está allí es solamente para gastar en privilegios. Nosotros rechazamos los privilegios, pero tenemos no que dar un hachazo, sino que tenemos que hacer algo quirúrgico y deslindar dónde están los privilegios que se dice que queremos nosotros eliminar
y cuáles son los derechos de los trabajadores y también para la operatividad y funcionamiento de todo el Poder Judicial de la Federación. Y yo tengo la duda constitucional si el legislador, el diputado o la Cámara de Diputados tiene la facultad de intervenir en recursos que ya fueron ejercidos y que están en fideicomisos que son de un poder autónomo. Entonces, como todo apunta, Morena va... Bueno, ahí tiene, no, es largo, el contenido es largo, porque Alejandro Rojas Díaz Durán dice, son derechos adquiridos en años anteriores. ¿Son legales? O sea, la pregunta es muy clara, muy directa. ¿Son legales? ¿Es legal que a los ministros y ministras se les dé un sobresueldo, que de ganar 230,000, 240,000 pesos, ganen 700,000? Porque dice Alejandro Rojas Díaz Durán. Ahora, la bancada, entiendo que Alejandro Rojas Díaz Durán no es un peso completo en Morena. Es un personaje protagónico, igual que el Monri, igual que su patrón político, Monreal, Ricardo Monreal Ávila. Vea, escuchaba y llegué. O sea, para darse a notar, bueno, dice que él es dirigente, ahí trae el chaleco de Morena, pues trae la camiseta de Morena, pero se me hace que trae calcetines amarillos o azules o rojos, o tricolores. En el mejor de los casos, pues podría ser alguien que pronto se tenga que ir de Morena, y no porque esté a favor o en contra de estos fideicomisos, sino porque si sus pensamientos y su visión política está más en el lado del PRIAN, no tiene que estar haciendo nada en Morena. ¿No es evidente que estos sobresueldos son una ofensa al pueblo? ¿No es evidente que gastar en guaruras, en camionetas blindadas, y a los 2 años cambiarlas y alguien que la pida pues se puede quedar con ella, no le parece un exceso? Peor aún, para que arreglen las mansiones de los ministros y ministras, ¿se tiene que tomar el dinero público? O sea, ¿eso no es obvio que es un exceso? Porque de los trabajadores, hasta donde tengo entendido, y la información que dieron en la Cámara de Diputados, solamente hay un fideicomiso que se justifica, que es el relacionado con una parte de las cuestiones contractuales del sindicato. Por cierto, un sindicato charro y un líder sindical que parece ni siquiera tiene terminada la carrera y él cobra como ministro. O sea, eso no lo sabe Alejandro Rojas Díaz Durán. Digo, hay que informarle porque parece que está encerrado en la Cámara de Senadores y solamente aparece para decir lo que él considera que debe hacer. Eso aquí y en China se llama desconocimiento e ignorancia. O bien un pensamiento político no progresista, sino conservador. Conservar el status quo. Y en ese caso tendría que preguntarse qué hace en Morena. Si él ya recorrió las salas de los ministros, ya los visitó, ahorita los ministros le hacen caso a quien sea, con la finalidad de que los apoye. Esta marchita del día de mañana no pinta para nada bueno, pero pues si así quieren, pues así va a ser. Es que al presidente le pedimos que no difunda este tipo de mensajes. No le puedes evitar a un presidente que hable. No, pues un juez ya lo hizo. De ese tamaño están los acuerdos entre el Poder Judicial y Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Al final de cuentas, pues también son actores políticos. Este es el brazo político de Claudio Xicoténcatl, de Xóchitl Gálvez, la tamalera, que son los trabajadores del Poder Judicial a los que sacan cuando hay que defender al INE, ahora hay que defender a la Corte con mayor razón, y son los fideicomisos muy mentados en estos días. Los excesos y los privilegios, este personaje dice que se deben quedar con los ministros. ¿Qué pensará el presidente de todo este rollo y este choro mareador de Alejandro Rojas Díaz Durán? Qué interesante, lo vamos a saber pronto.